grabar porque hay que... Ahí está para grabar. Ya, ahora sí, podemos empezar con la exposición, ¿ya? Bueno, sí, profesora. Primeramente, saludarlos nuevamente. Buenos días, profesora, y buenos días a todos mis compañeros. El día de hoy, en conjunto con mi compañera Diana, expondremos sobre lo que es la ergonomía laboral. Concepto. La ergonomía es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo. Una mala planificación del trabajo desde el punto de vista ergonómico produce fatiga, desmotivación, pérdida de la concentración y una disminución del rendimiento y de la satisfacción laboral. En todas las aplicaciones, el objetivo es común: adoptar productos, tareas, entornos y herramientas a las necesidades y capacidades de las personas, mejorando la eficiencia, seguridad, bienestar del usuario y trabajadores. En definitiva, el planeamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que estos se adapten a las personas. Los que nos menciona aquí es que la ergonomía es la disciplina que se basa en identificar, analizar y reducir los riesgos laborales o adaptar el puesto de trabajo a la persona que lo utiliza, pero también a contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, introducir nuevas tecnologías en este campo y aumentar la motivación en este mismo. Además, hace una distinción entre las áreas de esta disciplina que existen, como la ergonomía de sistemas, dedicada al trabajo, la ergonomía de la corrección, dedicada a acabar con los malos hábitos, la geométrica, la temporal, ambiental y la dedicada a las nuevas plataformas del software y hardware. Y para alcanzar su objetivo, la ergonomía trata aspectos del comportamiento humano en el trabajo y otros factores relacionados en el sistema de trabajo, tales como la persona, que se distingue por las características físicas, fisiológicas, psicológicas, sociales del trabajador, como la influencia del sexo, la edad, el entrenamiento, la formación, la motivación, etc. La máquina. La máquina es considerada como un equipo de trabajo, como cualquier máquina o aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Cualquier elemento utilizado para desarrollar una actividad laboral es considerado una máquina o equipo de trabajo, incluyendo también como son los equipos, las herramientas, el mobiliario e instalaciones. El ambiente. En el ámbito empresarial o en el laboral, es el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Supone la suma de conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el proceso de trabajo que influyen en el bienestar del trabajador. Algunas de sus características son como la temperatura, el ruido, la vibración y la iluminación, entre otros aspectos que dentro de esta organización. La información. Esta se produce entre dos o más personas con el objetivo de aportar información y recibirla. Además, es un factor beneficioso para la comunicación entre los trabajadores de una determinada empresa. La organización llega a ser el proceso de decisión por el que se resuelve la forma en la que la empresa va a desempeñar las tareas con las que se debe obtener sus productos o servicios, englobando aspectos como horarios, turnos de trabajo y funciones del equipo. De este modo, cuando se estudian los puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico, se pueden encontrar problemas derivados de diseño del puesto de trabajo, como las alturas del trabajo, el espacio disponible, las herramientas utilizadas, entre otras. Con el diseño del puesto de trabajo podemos entender o comprender que son todos estos elementos que integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico y a la organización del trabajo. Debe estar diseñado adecuadamente
adecuadamente para que el trabajador pueda mantener una postura corporal correcta y cómoda, evitando así posibles lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas, problemas de vista, entre otros problemas que pueden causar en nuestra salud. La carga física, como son las posturas forzadas, movimientos repetitivos, el manejo manual de cargas y fuerzas, entre otras. Como lo vino mencionando, este es un conjunto de requerimientos físicos a los que al que el trabajador se ve sometido a lo largo de su jornada laboral. Factores psicosociales del trabajo, como lo son el descanso, la presión de tiempos, la participación en las decisiones, relaciones entre compañeros y con los responsables, etc. Un concepto también podría darse que estas se definen como aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido del trabajo y la realización de cada tarea o actividad que se realiza dentro de esta empresa y que se presenta con capacidad para afectar al desarrollo del trabajo y la salud, tanto física, psíquica o social del trabajador. Otro punto serían las condiciones ambientales del puesto de trabajo. Estas condiciones son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando cumple un cargo en la organización. Es el ambiente en que los rodea, en el que va a desempeñar su cargo o actividad. En esta comprendemos la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones, entre otros. La ergonomía puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y por lo tanto la de los mismos trabajadores, es decir, en un futuro va a ser nuestro caso. Las mejoras ergonómicas reducen las demandas físicas del trabajo, dando como resultado menos lesiones o dolencias. Y otro efecto beneficioso de la ergonomía es que la mejora del entorno laboral repercute positivamente en la eficiencia y la productividad, justamente como lo veníamos hablando. Este hecho va a beneficiar tanto a ambas partes, ya que el empleado se va a sentir cómodo con su trabajo al encontrar todo este sistema de ergonomía y la empresa se va a sentir también satisfecho porque va a ver que el trabajador se encuentra tanto cómodo y bien consigo mismo, hablo de su bienestar tanto físico, en la salud corporal, entre otros aspectos. Venimos hablando que la ergonomía en el trabajo, como lo venía mencionando, beneficia a todas las partes implicadas y de esta forma los trabajadores evitan riesgos innecesarios para su propia salud, pero también hay una mejora en el ambiente laboral, como lo venía mencionando, lo que provoca una mayor motivación y productividad dentro de esta misma organización. Y también cuenta con ventajas debido a que invertir o implementar la ergonomía dentro de una determinada empresa disminuye el ausentismo laboral y mejora la calidad de servicio. Otro concepto que tenemos de ergonomía laboral nos menciona que consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que estos se adapten a la persona y no al revés. Las personas son más importantes que los objetos o que los procesos productivos. Por tanto, en aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de interés entre personas y cosas, deben prevalecer las de las personas. Deben tener en cuenta las personas, la máquina, el entorno, el ambiente, cómo llega la información al trabajador y la organización del trabajo. También nos menciona que, en el caso de nuestro país, en el Perú, pasamos más de 48 horas semanales en nuestro trabajo y que es de suma importancia que nos sintamos cómodos en este ambiente. Debe tener la luz suficiente, las sillas deben ser cómodas, la distancia de entre una cosa y otra no debe ser tan grande. Y definitivamente estas circunstancias harán que los colaboradores regresen a sus casas sin malestares y sean más eficientes en sus centros de labores. Al contrario, si en cambio esta oficina o este ambiente no se encuentra con la luz suficiente, las sillas son incómodas, la distancia entre unas cosas, el escritorio es amplia, pues obviamente va a causar molestia en lo que es la salud, y no solamente la salud, sino también molestia tanto
para el trabajador. A continuación, también hablaré sobre los caracteres multidisciplinares. Son 4 pilares. Encontramos lo que son la psicología, la fisiología y la astropometría y la biomecánica. La psicología analiza las características de las personas desde el punto de vista de sus reacciones materiales, es decir, trata de las pautas del comportamiento humano, las actitudes y los mecanismos implicados en la percepción y en la carga mental. En concreto, la psicología implica estudia las técnicas de selección del personal, perfil del puesto, entre otros. ¿Y cómo se aplica la ergonomía? Influencia de la organización del trabajo. La fisiología analiza el comportamiento del cuerpo humano a nivel del consumo metabólico, respiratorio, cardiovascular y sensorial. Es decir, se ocupa del funcionamiento de los sistemas fisiológicos del organismo humano en su aplicación a la ergonomía se centra principalmente en el consumo metabólico, como lo mencioné, durante el trabajo. Y también se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se dan en el organismo humano por el efecto del mismo trabajo o actividad realizada y determinar las capacidades máximas de los operarios para diversas tareas, permitiendo la realización de un trabajo de forma eficiente y sin fatiga. Se aplica la aplicación de la ergonomía. Como lo mencioné ya, la aplica analizando el consumo energético, las condiciones ambientales, tanto como el ruido, la iluminación, temperatura y humedad, entre otros. La antropometría analiza las dimensiones del cuerpo humano. Esta se podría definir como una rama fundamental tratando en el aspecto cuantitativo, ya que existe un amplio conjunto de teorías y prácticas dedicado a definir los métodos y variables para relacionar los objetivos de diferentes campos de aplicación. Y además en el campo de la salud y seguridad nos menciona que de la seguridad en el trabajo y de la ergonomía, este sistema se relaciona principalmente con la estructura, la composición y la constitución corporal, tanto como las dimensiones del cuerpo humano en relación con las dimensiones del lugar de trabajo, tanto las máquinas, el entorno industrial e incluso la misma ropa, lo que mismo tenemos puesto en nuestra red laboral. Biomecánica. Biomecánica se define como la ciencia que aplica las leyes de movimiento mecánico en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor. En este caso interesa el estudio de la biomecánica humana aplicada principalmente en este ámbito laboral y de las actividades de la vida diaria. Además nos menciona que es una ciencia o que se define como el estudio de la interacción de los trabajadores con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de trabajo a fin de mejorar el rendimiento del trabajo y minimizando los riesgos de lesiones musculoesqueléticos. Esta aplicación de la ergonomía se encarga de las lesiones por cargas físicas asociadas al manejo de cargas, como ya lo venimos mencionando, los movimientos repetitivos y posturas forzadas. El objetivo de la ergonomía laboral. El área de trabajo debe estar diseñada para satisfacer tanto las necesidades de la propia empresa como la de las personas que se desempeñan trabajando en este, dentro del marco normativo de hoy en día, regular de este aspecto. Se debe tener en cuenta aspectos como el desplazamiento, el mobiliario, la iluminación, la accesibilidad a diferentes instalaciones, el número incluso de departamentos o puestos de trabajo, la temperatura, las características de los materiales que utilizamos diariamente en nuestro centro de labores y finalmente las necesidades propias del trabajador en función a la tarea que desempeña. Y tiene otro objetivo, sería también adaptar los productos, tareas, herramientas, espacios y en general en el medio del ambiente las capacidades y necesidades de las personas y con ello mejorar la eficiencia de los trabajadores, la seguridad y el bienestar de este mismo.
Además, otros objetivos que también podemos encontrar en el laboral es seleccionar la tecnología más adecuada al personal disponible, controlar el entorno y mental, analizar los puestos de trabajo para poder definir cuáles son sus objetivos de formación, optimizar la interrelación de las personas Hola, disponibles por las tareas y el planteamiento y el ambiente de trabajo. Encontramos lo que es adaptación del puesto del empleado a sus necesidades, que es uno de los puntos a destacar dentro de esta ergonomía, que busca que el trabajador sea capaz de brindar todo lo que sea posible para ofrecerle condiciones, y no solo materiales, sino organizativas. Reducir los riesgos laborales, por más, los riesgos laborables, por más, por, ma- con, por mayormente sí que se dé con precaución, siempre se van a dar, ya que pueden llegar a perjudicar la dinámica de un sistema o dentro de un equipo de trabajo. La introducción de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías siempre son planteadas e introducidas en una empresa con el objetivo de mejorar el rendimiento tanto laboral, pero sin embargo hay que tomar en cuenta a cada persona para poder implementarlo. A continuación, también hemos investigado sobre los tipos de ergonomía laboral. Tenemos la antropometría ambiental, cognitiva, temporal, comunicación, preventiva, y daré un breve concepto de cada una de estas. Empezaremos por la antropometría, que utiliza las características físicas del humano para diseñar la posición ideal del trabajador. Es decir, se considera como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, y además también se puede definir como el estudio de dimensiones del cuerpo para verificar su crecimiento y comprender sus cambios físicos. Tenemos también en la antropometría divisiones como la antropometría estructural o antropometría estática, que se prefiere a dimensiones simples de un cuerpo ser humano en reposo. Ejemplo, el peso, la estatura, longitud, anchura, profundidades y circunferencias. Y la antropometría funcional o dinámica, que estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento, como ejemplos, estirarse para alcanzar ciertos objetos, rangos angulares o de varias articulaciones. Tenemos también lo que es la ergonomía ambiental, que es el área, en este encontramos que estudia los factores externos que pueden afectar al trabajador, como el ruido, la iluminación, espacio, decoración. Y nos menciona que se encarga de estudio de las condiciones físicas que rodea al ser humano dentro de esta organización, dentro de esta empresa, y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades. También tenemos la ergonomía cognitiva, que trata del diseño de los sistemas de software y los controles de la máquina para optimizar el intercambio de información, tanto hombre-máquina, y la usabilidad de las herramientas. Disculpe, el ambiental, que estudia los factores externos que se pueden afectar al trabajador, tanto como el ruido, la iluminación, el espacio y la decoración. Pasamos a la cognitiva, que trata del diseño, que ya como lo mencioné, la usabilidad de las herramientas, que es clave en tema de la ergonomía laboral, que es una rama importante en los factores humanos y hace especial en el análisis de este proceso, ya que es necesario para los operadores que trabajan en esta empresa y puedan estudiar los entornos. Además, también nos menciona que es un dominio de la ergonomía que estudia los aspectos cognitivos de los seres humanos y su interacción con el sistema de trabajo y los artefactos que encontramos en dicho sistema. También encontramos lo que es la ergonomía temporal, analiza cuánto tiempo se trabaja y en qué condiciones, además de que cómo se puede optimizar para evitar fatiga física, mental del empleado,
En ese se puede definir o encontrar lo que son los turnos, los horarios, la ubicación de descanso. Y bueno, como nos venía mencionando, la ergonomía temporal es el estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo, los horarios, como ya lo mencioné, y consiste también en el estudio del trabajo en el tiempo. No interesa solamente la carga laboral, sino cómo se distribuye a lo largo de la jornada, el ritmo al que se trabaja y las pausas realizadas. La comunicación. Analiza de qué modo fluye la comunicación interna, bajo qué soportes o a través de qué canales. Interviene en el diseño de la comunicación entre los trabajadores y entre estos mismos, además de las máquinas, mediante el análisis de soportes utilizados. También encontramos lo que son la ergonomía preventiva, que trata de prevenir las lesiones provocadas por las malas posturas que tenemos a la hora de trabajar, y por esta razón es muy importante tenerla en cuenta. Nos dice que es el estudio genérico previo que anticipa las mejores prácticas en todos los tipos de ergonomía anterior. Además, también nos menciona que los especialistas de estas mismas se basan en la evaluación de las capacidades y habilidades físicas de las respuestas motoras del ser humano ante ciertas situaciones, como conocer cuáles son las necesidades tanto físicas o materiales de cada área de trabajo, identificar cuáles son las principales riesgos de trabajo que se encuentran el trabajador en un determinado espacio o entorno, y era el diseño de percepción, modernización de espacios y herramientas de trabajo efectiva y segura, acorde con la necesidad del puesto de trabajo y la función del cargo. Para finalizar, también genera conciencia en los trabajadores en cuanto a la importancia de desenvolverse en este espacio seguro y confortable para aumentar la eficiencia laboral. Bueno, profesora, consiguiente, sigue mi compañera Diana, que va a proseguir con el tema a exponer el día de hoy. Muy buena su... ¿Solo lo he escuchado a usted exponer, ¿no? ¿O ha sido mi impresión? Continúo yo. ¿Milagro? Bueno, No escucho. Sí, profesora, va a seguir mi compañera Diana. Ah, ya, listo, listo. sí. Nuevamente, buenos días, mis Buenos días. compañeras presentes. Vamos a seguir exponiendo este tema muy importante que es ergonomía laboral. Como tenemos la consecuencia de falta de la ergonomía laboral, posibilidad de que el trabajador sufra daños a la salud derivados de su trabajo, que será de mayor o menor nivel, dependiendo de la probabilidad de que se produzca el daño, ¿no? Gravedad del daño y número de expuestos. Como sabemos, la ergonomía laboral es la disciplina que siempre evalúa el puesto de trabajo de una empresa, y además que no afecta a nuestra salud a largo o corto plazo, ¿no? Sabemos que la ergonomía es muy importante, ya que nos va a facilitar el trabajo del empleado, ¿no? Y además que evitará que desarrolle problemas físicos derivados de malas posturas durante nuestra jornada laboral, ¿no? En oficinas, como por ejemplo, a veces adoptamos malas posturas, como por ejemplo a continuación, como vemos aquí, las posturas forzadas, la repetitividad y los otros factores, ¿no? En posturas forzadas tenemos la inclinación, torsión del cuello y el tronco, mantener los brazos elevados por encima del nivel de los hombros, flexiones, extensiones o giros de las muñecas, ¿no? Debemos de adoptar estas técnicas para nosotros no generar dolencias en nuestras muñecas causadas por estas malas posturas que nosotros adoptamos. También tenemos la repetitividad. Milagritos, puedes poner pantalla completa, se ve muy pequeña la letra. Sí, está muy pequeña, se ve. Sí, por favor, podrías poner en pantalla completa. Repetitividad, movimientos mantenidos en el tiempo y repetidos de forma continuada por una zona corporal concreta, ¿no?
asociadas principalmente a las extremidades superiores. En otros factores tenemos aplicación de fuerzas intensos, distribución inadecuada de las tareas y falta de descanso y recuperación tras un esfuerzo, tiempo de trabajo excesivo y jornadas largas. Otro punto importante, tenemos el incremento de los ritmos de trabajo, como por ejemplo por desajuste de producción y falta de personas. Como vemos, es muy importante la ergonomía laboral, ya que la salud postural ha ido ganando fuerza a la hora de configurar espacios de trabajo en todo tipo de empresas u organizaciones. Además, también se ve incluso en el hogar a la hora de trabajar, ¿no? Descuidar nuestra salud ergonómica, nuestra salud postural puede llevar a diversos problemas, como por ejemplo, daños cronológicos, por ejemplo, el dolor de cuello y hombros provocado por una tensión muscular que es derivada a una mala alineación de la columna, ¿no? A veces también presentamos dificultad de respirar causado por el cansancio y estrés, ¿no? Mareos y migrañas que pueden volverse muy crónicos. También presentamos problemas digestivos, entre otros. Siguiente. Se ve muy pequeño. Dice, ¿cómo mejorar la ergonomía en el trabajo? ¿Es posible evitar estas lesiones? La mayoría sí. Para ello, los especialistas recomiendan seguir una serie de pautas. Ergonomía geométrica. Uy, ¿qué pasó? Ergonomía geométrica, ¿no? Este tipo de ergonomía está relacionada con las dos dimensiones del área de trabajo. El ejemplo más claro es la postura que adaptamos al trabajar, ¿no? Con el ordenador. Eso es lo que debería ser, como por ejemplo, ajustar la altura del escritorio a la suya para que pueda moverse y cambiar de posición sin dificultad. Colocar la pantalla y el teclado del ordenador justo enfrente de donde esté sentado para, para no tener que girar la cabeza. La pantalla del ordenador debe quedar un poco más bajo que la altura de los ojos, ¿no? Poner el teclado a unos 10 centímetros del borde de la mesa, así tendrá espacio suficiente para apoyar las muñecas. Además que lo ideal para evitar lesiones son los teclados que integran reposa muñecas. Si no tiene, trate de hacerse con uno independiente, ¿no? Como vemos, la ergonomía geométrica es eso que estudia la persona en su entorno de trabajo, siempre prestando especial atención a las dimensiones y características del puesto de trabajo, así como, por ejemplo, las posturas y esfuerzos realizados por el trabajador. Además, un claro ejemplo también es su soporte lumbar en una silla de oficina puede mejorar la postura y sobre todo reducir el dolor de espalda y sobre todo mantener nuestra columna recta, ¿no? Además que también otro ejemplo tenemos de una mesa de oficina eh, ergonómica puede reducir incomodidades asociadas como por ejemplo nos puede producir fatiga física y sobre todo psicológica, ¿no? El ratón siempre tiene que estar al lado del teclado en un espacio lo suficientemente amplio como para, como para poder apoyar la espalda completamente en el respaldo de la silla. Los hombros deben quedar alineados con la cadera. Los pies deben estar bien apoyados en el suelo. Además, regular la altura de la silla de tal forma de que los codos queden a la altura del tablero de la mesa, ¿no? Estos son ejemplos de que nosotros debemos de considerar y poner en práctica para así evitar estos daños ergonómicos para nuestro cuerpo. Siguiente. Ergonomía temporal, ¿no? Otro concepto muy importante tenemos la ergonomía temporal, que hace referencia a la distribución de la jornada laboral. Además de gozar de descansos de 5 minutos cada hora es lo aconsejable, ¿no? Hay que hacer estas pausas activas para nosotros no generarnos esos daños que a veces nos presentan por el estrés del trabajo, ¿no? Siempre hacer 5 minutos o 10 minutos de pausas activas.
Además que los trabajadores tienen que cambiar la posición cada cierto tiempo. En caso de trabajar de pie, lo ideal sería poder relajar la zona lumbar, siempre colocando un pie encima de un escalón. Por ejemplo, te pasas horas sentado, puedes mover las piernas y los pies, o colocar los pies un poco en el suelo, otro rato sobre las patas de la silla y volver al reposapiés. Aquí también podríamos incluir la necesidad de hacer el ejercicio y de descansar las horas suficientes para la noche, ¿no? Como nos dice la ergonomía temporal que nos va a analizar cuánto tiempo se trabaja en nuestro centro de trabajo, ¿no? En qué condiciones y cómo se puede, sobre todo, optimizar para evitar la fatiga física y mental del empleado colaborador, ¿no? Además que esta ergonomía temporal, su objetivo siempre va a ser definir los turnos de horarios, nuestro tiempo de jornada laboral y siempre busca la ubicación de descanso, ¿no? Como por ejemplo, como lo dije, las pausas activas, siempre es lo aconsejable siempre relajar nuestros músculos, nuestras muñecas y nuestra espalda, ¿no? Además que estudia la fatiga y el descanso que debemos de tener en cuenta en un sitio laboral, siempre y cuando con el fin de estar bien físicamente y psicológicamente. Continuamos. Ergonomía ambiental. Los aspectos relacionados con la temperatura, los niveles de ruido, la iluminación también son importantes en ese sentido. Se recomienda, entre otros, poner la temperatura media de la oficina a 24 centígrados. Hacer posible evitar el uso de aire acondicionado. El puesto de trabajo debería estar cerca de una ventana. De no ser posible, utilizar luz blanca. Tratar de hacer al menos ruido posible, lo que incluye bajar el volumen de radios y televisiones. Además de todo lo dicho, la ropa también contribuye a mantener una postura correcta. Prendas holgadas y calzados como son una buena ayuda, ¿no? Y cuando vayas a levantar el peso, hazlo flexionando las rodillas. Como sabemos, nos vamos a encontrar en muchos lugares de trabajo donde la iluminación a veces, el color, incluso el color de la oficina a veces nos causa un mareo, ¿no? Fatiga porque a veces no es el color adecuado de una oficina, el color que no nos gusta. También a veces encontramos el aire acondicionado que muchas personas les ha generado incluso molestias al respirar, ya que el aire sale muy congelado, muy frío y esto genera ardencia en nuestra nariz, a veces también genera en nuestros ojos esas que empiezan a lagrimear, ¿no? Porque no soportan la temperatura del aire acondicionado. Siempre también utilizar luz blanca, como vemos, porque a veces hay oficinas en centros de empresas, ¿no? Hay muchas oficinas que optan a veces por optar la luz amarilla, ¿no? Esta luz amarilla a veces nos causa fatiga, nos causa estrés, dolores de cabeza, que a veces se pueden volver crónico, ¿no? Y lo bueno es optar siempre, tomar la decisión de utilizar la luz blanca, aparte que se ve decente y esto no genera molestias al momento de poder trabajar, ¿no? También bajar ruido, el volumen de los radios y televisores es muy importante, ya que en nuestro centro de trabajo muchas veces nos vemos con estos equipos digitales en nuestras oficinas y mantener el debido respeto y el debido silencio apropiado para nosotros podernos concentrar en nuestro trabajo que estamos realizando. Siguiente. Ejemplos de ergonomía en el trabajo. Aunque también hay factores personales que influyen, vamos a recopilar los mejores consejos para las personas que trabajan con un ordenador. En el punto número 1 tenemos el brillo y tamaño de letra adecuado. Un brillo excesivo de la pantalla y una letra demasiado pequeña provoca un esfuerzo adicional para los ojos. A veces tenemos estas malas costumbres, estas malas decisiones de, por ejemplo, estamos trabajando a altas horas de la noche, ¿no? Y estamos a un brillo excesivo de la pantalla y eso le hace un malestar, le causa sobre todo un daño irreversible para nuestros ojos, para nuestra visión, que provoca que nuestra visión, nuestros ojos lo forcemos para poder ver esas letras pequeñas
Y no, ese es un mal que debemos de tener en cuenta y mejorarlo y no ponerlo en práctica, ¿no? Cuando estamos en lugares oscuros o en nuestro centro de trabajo, trabajamos de altas horas de la noche porque a veces, muchas veces vamos a rotar, a veces trabajamos de amanecida. Siempre lo bueno es optar por bajar el excesivo brillo y sobre todo las letras pequeñas, darle el debido tamaño a esas letras. Orientación de la pantalla. Evitar reflejos exteriores y mantén una buena iluminación situando la pantalla en perpendicular a la ventana a punto de luz. Distancia de la pantalla, ¿no? El monitor debe situarse a lo menos de 40 a 50 centímetros a la altura de los ojos para evitar forzar el cuello. Como lo vemos en la imagen, ¿no? Siempre hay que mantener la pantalla mantener la debida distancia para no forzar nuestro cuello, siempre para poder no causarnos estos daños, ¿no? Estos daños que busca la ergonomía siempre y cuando busca la ergonomía, este daño irreversible que se nos hace a veces muy crónico. Distancia de la pantalla, el monitor, perdón, ¿no? Espacio de trabajo ordenado y accesible. Voy a acercar la pantalla. Las cosas que más uses deben estar entre 25 a 100 centímetros, mientras que las menos uso entre 50 y 160 centímetros, siempre en un espacio ordenado. Como vemos aquí también en la imagen, las cosas que nosotros más vamos a usar, que son, por ejemplo, un PC, todos los equipos que están a nuestro alcance no siempre deben estar entre 25 a 100 centímetros, mientras que por ejemplo, los que menos usemos siempre deben de estar a de 50 a 160 centímetros también para poder evitar los accidentes, porque a veces nos encontramos en oficinas muy pequeñas y a veces cometemos el mal error de nosotros como secretarias somos las encargadas de ordenar nuestra oficina, de limpiarla y sobre todo de el debido ordenamiento de los equipos que se encuentran ahí, ¿no? Aquí como nos da el claro ejemplo, debemos de las cosas que más vamos a utilizar siempre ponerlos a una debida distancia. En cambio, las que no usemos siempre mantenerlas distanciadas para así evitar accidentes y molestias. Siguiente. A la altura del teclado, ¿no? Uno de los errores más frecuentes al trabajar con un ordenador portátil, al estar la pantalla muy baja y elevarla con un actrilo similar para situarla a la altura de los ojos, el teclado también se eleva. La solución consiste en utilizar un teclado externo que permite que los antebrazos descansen sobre la mesa o el reposabrazos. Aquí, como por ejemplo vemos, muchas veces nos pasamos horas y horas trabajando en el teclado, pero no le damos ese debido descanso a nuestros brazos, ¿no? A veces nos apoyamos en la mesa para así poder reposar nuestros brazos, pero aquí no tenemos en cuenta las pausas activas, por eso lo recomendable es tener sobre la mesa un reposabrazos, perdón. Altura de la silla, ¿no? Debes poder apoyar las piernas forzando un ángulo de 90 grados. Además que si no puedes hacerlo, utiliza un rozapiés. Siempre en las empresas nos vamos a ver obligadas a pedirle a nuestro jefe de nivel jerárquico, que a veces, en muchos casos, el administrador nos pide hacer no sé, un requerimiento, ¿no? Y en el requerimiento debemos de poner ahí un reposapiés para así poder evitar estos daños irreversibles para nuestros pies. Tiempo de descanso visual. Los ojos descansan cuando miran de lejos. Mirar una pantalla reduce el parpadeo y puede provocar lagrimación. La solución pasa por aportar la mirada de la pantalla y situarlo en un punto lejano durante 8 o 10 segundos, al menos cada 20 o 25 minutos, ¿no? Hay que darle ese debido descanso a nuestra visión, ya que es esto es un elemento principal para nuestro trabajo, ¿no? Nosotros a veces nos recomiendan lentes de descanso, pero a veces por temor o vergüenza no lo utilizamos, no lo tomamos mucha importancia, ¿no? Lo que esto provoca, la irritación, la lagrimación y sobre todo se enrojecen nuestros ojos y la culpa a veces es de nosotros por no ponerle esa debida importancia para lo que es la parte de nuestros ojos. Uso de ordenadores portátiles es uno de los temas conflictivos. Tendemos a usarlos así